El siguiente elemento de inteligencia artificial incrustado en Power BI es el conocido como elementos influyentes clave. Este visualizador nos ayuda a comprender cuáles factores impulsan una métrica que nos estamos analizando. Pues prácticamente ayuda a analizar los datos, clasifica aquellos factores que realmente tienen una importancia y los muestra como indicadores influenciadores clave. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos averiguar qué influye en una alta o baja rotación de empleados, también conocida como tasa de abandono, y tenemos dos factores, lo que puede ser el contrato de trabajo y otro podría que ser el tiempo que lleva la persona en la empresa. Entonces, podríamos meter estos dos variables a la licuadora de los elementos influyentes clave y por ahí nos estaría arrojando un gráfico como el que vemos actualmente en pantalla, donde va a poner de mayor a menor para identificar si cuál factor tiene mayor relevancia en la tasa de rotación. Este visual, la verdad, es de mucha utilidad cuando nosotros queremos ver qué factores están afectando a la métrica que se analiza. Tomando otro ejemplo, si quisiéramos analizar el clima o la probabilidad de lluvia, pues podríamos poner ahí el porcentaje de humedad, la temperatura promedio de los últimos días, etcétera. Entonces identificaríamos que hay factores que propician, pues obviamente hay una tormenta o una precipitación pluvial y además contrastar la importancia relativa de estos factores. Es decir, una vez que sabemos cuáles sí afectan y cuáles no, haremos un segundo análisis para identificar de los que sí afectan cuál tiene mayor peso y cuál tiene menor peso sobre la variable que estamos analizando. A su vez, bueno, vamos a encontrar que esto está relacionado, gráfico está constituido aquí por un par de secciones, que son los influenciadores clave y los segmentos top. Después vamos a ver aquí una pregunta, que es lo que nosotros queremos responder. ¿Qué queremos saber? Si queremos identificar si estos están afectando de forma que la variable de interés baje o bien incremente. Después vamos a tener el replanteamiento, básicamente, que es esta sección donde vamos a identificar tanto en el punto 3 y 4 lo que son los factores influyentes claves ordenados de mayor a menor con su peso específico. Finalmente, vamos a ver un gráfico que nos va a ayudar a interpretar de forma más fácil esta visualización y vamos a tener por aquí también mostrar la opción nuevamente de los únicamente y valores influyentes clave, porque en la gráfica por lo general vamos a ver todos. Entonces vamos a echar un vistazo a esta configuración en Power BI. Vamos a trabajar entonces con la base de datos que tenemos actualmente y vamos a irnos a la sección de visualizaciones. Dentro de visualizaciones vamos a encontrar esta capacidad casi al final de esta opción como elementos influyentes clave. Está al lado de una P y una Y y al lado del esquema jerárquico. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a darle el tratamiento que le hemos dado a cualquier otro visual de Power BI. Vamos a tratar de expandirlo al alto y ancho del lienzo para que podamos tener una mayor claridad sobre el ejercicio que vamos a realizar. Ahora bien, tenemos en la sección de campos tres factores, tres campos que necesitamos para hacer el gráfico de análisis de elementos influyentes clave. El primero de ellos es analizar cuál es la variable de interés que nosotros queremos responder. Después tenemos explicar por, y aquí podemos cargar la cantidad de campos que nosotros consideremos necesarios. Posteriormente, Power BI nos indicará cuál de ellos sí realmente tiene una influencia sobre la variable de análisis. Y finalmente, expandir por, aquí vamos a poder generar o cargar campos que nos permitan hacer un doble clic y continuar analizando este elemento influyente clave. Vamos entonces a analizar, si les parece, lo que son los días que transcurren versus de la orden hasta el envío del producto de esta tienda. Entonces tenemos por el momento días desde el orden hasta el envío y vamos a ponerlo como un promedio. ¿Qué influye el que en promedio de días de orden versus envío incremente o decremente? Vamos a ver que en la primera parte superior izquierda tenemos la pregunta ¿qué influye para que en promedio de días orden contra envío incremente o en su defecto disminuya? A nosotros nos va a interesar que disminuya. Entonces, ¿cuáles son los factores para hacerlo mucho más rápido, más ágil, etcétera? Entonces, vamos a ir seleccionando algunos campos, algunas categorías que vamos a dejar en la sección de explicar por. Vamos a poner, por ejemplo, el primero de ellos que es ciudad. Y bueno, vemos aquí que no pasa absolutamente nada. La leyenda indica que no se han encontrado ningún elemento o ningún resultado influyente.
Dice, intenta agregar más campos a explicar por. Entonces vamos a agregar también por aquí el estado. Aún no se encuentra ningún elemento influyente clave. Podemos ir trabajando con esto. Puede ser la región, el segmento. Y vámonos al catálogo de productos. Por aquí vamos a tener la categoría del producto. La subcategoría. Y finalmente vamos a colocar por aquí el modo de envío. Listo. Ya, finalmente, después de haber realizado o haber agregado cerca de 7 categorías, vamos a observar que Power BI determinó que el único influyente clave es la variable modo de envío. De hecho, por aquí la tenemos. Vamos a ver que es la única variable influyente clave. No influye ni la ciudad, ni el estado, ni la región, ni el segmento. Modo de envío nos ayuda a que días del orden versus el día en promedio de días disminuya. Ahora, ¿cómo interpretamos estos gráficos? Vamos a ver que el modo de envío, cuando es same day, tiene 4 veces más de posibilidades de disminuir hasta cero el factor de promedio de días contra envío. Posteriormente, si damos clic en el segundo, el tema de modo envío First Class tiene 1.92 probabilidades de disminuir. Después vamos a tener la tercera opción. Aquí ya nos indica cuando la ciudad es Inglewood, tiene 1.7 posibilidades de disminución. Y cuando es modo envío Second Class, tiene 0.7 posibilidades de disminución. El resto de los valores ya no tiene mucha relevancia, por eso Power BI no los está pintando. Y de cualquier forma, en el gráfico que estamos observando a la derecha, vamos a tener un poco más de precisión sobre los valores. Por ejemplo, modo envío same day tiene 4 veces de probabilidad de bajar el nivel. ¿Por qué? Bueno, porque la media es de 3.76 y vemos que la variable same day tiene una media de 0.04, entonces tiene 4 posibilidades de disminución. Entonces vemos cómo se va comportando. Si nosotros damos clic en First Class, nos va a hacer un gráfico y nos va a hacer una señalativa sobre cuál es la variable que estamos seleccionando entre ellas. Entonces, la verdad, bastante útil porque aquí podemos identificar cómo podemos disminuir los días de orden contra el envío. Bueno, la primera variable y un tanto lógica es que los productos sean enviados a través del modo de envío same day. Ahora bien, nosotros podemos dar cierto formato al visual, como lo hemos visto anteriormente, pero una parte importante de ellas es activar los recuentos. Este lo vamos a encontrar dentro de la sección del formato en análisis y vamos a habilitar los recuentos. Una vez que habilitamos los recuentos, vamos a observar que justo del lado de cada elemento influyente clave se pinta una especie de anillo. Este anillo pues, nos va a indicar la cantidad de observaciones o registros que cumplen con el elemento influyente clave. Realmente vamos a observar que son muy pocos los casos los que se encuentran en el modo de envío de SameDate. Realmente es muy poco visible el anillo que se alcanza a pintar. Caso contrario, vemos que modo de envío Second Class tiene casi el 25% de los registros en esta categoría. Entonces, hay algo importante ahí que nos puede ayudar a identificar qué tanto peso tiene cada uno sobre el tipo de transacción que estamos realizando. Y finalmente, la segunda pestaña que tenemos identificada como segmentos principales, vamos a encontrar un breve resumen de cuántos segmentos existen o cuántas variables o combinaciones entre el modo de envío y las variables que determinó como elemento influyente clave. El tamaño de la burbuja pues nos va a indicar qué peso tiene sobre cada uno. Vamos a ver, por ejemplo, el segmento 1. Si nosotros damos clic en él, vamos a ver que el segmento 1 dice que el promedio de orden de envío es de 0.4, es decir, 3.72 días contra el promedio general que es de 3.76 y solo tiene el 71.6% de los datos, como lo habíamos mencionado. Si damos clic, por ejemplo, al segmento 6, que era 3.24, este es cuando es un modo de envío second class, la región es distinta a central, es decir, las otras regiones se aplican, y el segmento no es consumer. Entonces, este segmento 6 está constituido por estos criterios y es apenas 0.52 unidades inferior al promedio de 3.56 y este lo abarcan el 8% de los datos. Entonces, vamos a ver que hay aquí varios segmentos, obviamente influyentes clave,
que nos ayudan a bajar ese envío. Vemos aquí el segmento 4, vemos el tipo de categorías y qué tanta diferencia existe contra la media, digamos, general y cuántos puntos o cuántos datos existen en este segmento. Entonces, la verdad, esto es bastante útil y podemos interactuar en este gráfico con el resto de los elementos de Power BI. Por ejemplo, nuevamente podemos agregar una segmentación de datos y vamos a colocar aquí, por ejemplo, la categoría del producto para saber si existe algún elemento influyente clave entre las distintas categorías. Vemos que para muebles, same day sigue siendo una variable relevante. Para suministros de oficina también hay un poco relevante, tecnología, etcétera, pero van cambiando los valores en función a este filtro. Entonces, también puede interactuar con otros gráficos. Power BI, este elemento de elementos influyentes clave.